DAO tiene un grupo de 6 herramientas para gestionar capas. Realmente no son 6, son 5, porque la que estoy señalando ahora, esta de aquí, que es ir a capa, realmente es un comando de AutoCAD. Lo que pasa es que lo he integrado ahí por su alto grado de afinidad con el resto de comandos que tengo hechos para DAO. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos de funcionamiento de todos esos comandos. Primero, ya sabemos, activamos la llave, y una vez que tenemos activada la llave, vamos a empezar a jugar con esta herramienta. Y recordad, por ejemplo, que aquí cuando estamos trabajando con capas, vamos a formato, tipo de punto, voy a cambiar tipo de punto, y ahí tenemos los puntitos. Bien, voy a hacer una cosa para que se entienda mejor cómo están estructurados los puntos importados. Voy a copiar uno cualquiera de estos y ahora voy a descomponerlo. Eso realmente es un bloque. Yo lo descompongo, se queda dividido en sus componentes básicos. Esto primero es el número de puntos que estaría en la capa n punto. Esto de aquí es la capa cota. Esto está en la capa código y el punto está en la capa punto. No está saliendo ahí, pero si me vengo aquí, vemos que está en la capa puntos. Vale, vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, una de las herramientas más útiles para ir apagando información que no nos interesa, que sería la de inutilizar capa. Inutilizar capa, si por ejemplo yo le digo que quiero que me apague la capa Z, la capa cota, yo le pico, por ejemplo, a un elemento que esté dibujado en esta capa, y se apagan todos los datos correspondientes a la cota dentro de este dibujo. Si hago lo mismo, repito el comando con el código, vemos también que desaparecen todos los códigos de los puntos porque los quita de la visualización. Eso he podido hacerlo de forma independiente, porque antes he descompuesto el bloque. Si no hubiese descompuesto el bloque, vamos a seleccionar uno cualquiera de estos. Fijaos que ahora mismo aquí tenemos el número de puntos y el punto, pero esto está en una capa que se llama importado. Es decir, el bloque, el conjunto completo, está en una capa que se llama importados, y dentro de ese bloque hay una serie de elementos que están entrelazados entre sí y que están en capas diferentes. La capa número de puntos, la capa cota, la capa código, la capa puntos. ¿Vale? Si yo utilizo este comando que he empleado antes de hacerlo, vamos a utilizar otro. Voy a, voy a volver a activar todas las capas, y eso lo vamos a ver también cómo se hace con un comando específico que se llama activar y reutilizar. Este comando, cuando yo le pulse, va a activar y va a reutilizar todas las capas que hay en el dibujo. Yo le doy a activar y reutilizar y ya volvemos a tenerlo todo activado. Bien, si yo ahora le digo que quiero apagar una capa, utilizarla, y selecciono uno de estos bloques, al ser un bloque, lo que estoy realmente seleccionando es la capa importados. Y si le pico, veo cómo se apagan todos los puntos que hay en el dibujo que están en la capa importados. Y sin embargo, a este bloque que yo había descompuesto no le ha afectado en absoluto, porque ninguno de sus elementos están en esa capa. Uno está en la capa n punto, otro está en la capa cota, lo otro está en la capa código y esto está en la capa puntos. ¿Vale? Entonces, eh, voy a borrar este descompuesto que he hecho antes, y voy a darle otra vez a activar y reutilizar todas las capas para que veamos cómo se vuelven a activar todos los elementos. Mm, Más cosas que puede interesar de esto de la gestión de capas. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me interesa eliminar todos los elementos que están en la capa
en la capa importados. ¿Vale? Primero me tengo que asegurar de una cosa, vemos que ahora mismo la capa actual es la capa agua. Bueno, pues esta orden que voy a utilizar ahora es viable para cualquier elemento que esté que no esté en la capa actual. Es decir, lo único que con lo único que no va a funcionar es con elementos de la capa actual. No voy a poder hacer esto que vamos a hacer ahora mismo, que podemos decir que es una orden de destrucción masiva, que es borrar capa. Yo le doy a borrar capa y selecciono un elemento cualquiera que esté en la capa que quiero borrar y directamente desaparece. Cuidado, no es que haya apagado la capa, no, he borrado la capa del dibujo. Esa capa, recordemos que era la capa importados. Y yo me voy aquí a gestión de capas, bueno, hay un montón pero debería estar por orden alfabético. Si nos vamos a la I, tenemos pues Irida y ya está, no aparecen importados. Voy a deshacer hasta que aparezcan otra vez los puntos y vamos a comprobar que ahora sí tenemos una capa que se llama importados. ¿Vale? Lo repito otra vez, me voy aquí a Tao, le doy a borrar capa, selecciono uno cualquiera de los puntos y se apagan. Pero no solo se apagan, sino que además desaparece la capa del dibujo. Si me vuelvo aquí, vemos que la capa importados que antes existía ya no está. Y lo mismo es aplicable a cualquier elemento del dibujo. Por ejemplo, si yo quiero borrar la curva de nivel directora, puedo eliminarla utilizando ese comando. O sea, le doy a borrar capa, le pico a una cualquiera de las líneas que están en la capa de curvas directoras y vemos cómo desaparecen por completo del dibujo. Bien, otra herramienta interesante que esta es de AutoCAD, no es de Tao, pero la he integrado aquí en esta caja de herramientas, es ir a capa. Vamos a ver que en la capa actual es la capa agua. Si yo ahora cojo y le doy a las herramientas de Tao y vengo aquí a ir a capa, selecciono ir a capa, le pico, por ejemplo, a una curva de nivel normal y si me voy ahora a las capas, vemos que la capa actual ahora es la capa curva de nivel normal. Otra herramienta bastante interesante es la que nos va a permitir bloquear una capa, simplemente designando un elemento que esté en esa capa. Por ejemplo, si le doy aquí a bloquear capa y le pico, por ejemplo, a este elemento que está en la capa agua, vemos que ha cambiado ligeramente el aspecto que tenía y ahora vamos a intentar aplicarle una orden de edición, como puede ser, por ejemplo, borrar. Yo le digo que quiero borrar todos estos elementos, le doy a Enter y me va a decir que cuatro estaban en una capa bloqueada y no me ha dejado borrarlo. Sin embargo, si cojo esta opción que es desbloquear capa y selecciono esta capa, vemos que ha cambiado otra vez el aspecto y si intento utilizar una orden de edición o borrar igual que antes, ahora sí que me va a dejar borrar. Así que creo que ya hemos dado un repaso a todas las órdenes. Hemos visto cómo se activa y reutilizan todas las capas, cómo se inutilizan capas, cómo se va a una capa por simple designación de un elemento que pertenezca a esta capa, cómo se borran capas, cómo se bloquea una capa y cómo se desbloquea una capa simplemente con la designación de algún elemento que pertenezca a esa capa.